de dejar el quehacer pues personal y buscar a nuestro Dios. Usted que nos sintoniza también, si lo hace en directo, bienvenido. Y si lo hace después de que ya el mensaje se haya predicado también, le bendecimos en el nombre del Señor. El tema que vamos a tratar esta hora es el llamado de Dios. Mateo 3, verso 1, lo tenemos, amados hermanos. Gloria a Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos entregue esta palabra, nos llene, nos nutra y que ella misma cumpla su propósito. Amén. Porque por ella creemos la palabra y por ella aquel que no cree también se condena a sí mismo. Si es que vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por darnos este hermoso privilegio. Gracias por bendecirnos al estar, Señor, presente en este lugar con cada uno de los que nos hemos reunido aquí, Señor, para adorarte, para exaltar tu nombre. Espíritu Santo, rogamos que de ya te quedes en medio nuestro, que nos hables, que nos edifiques. Mira tanta necesidad, Señor, que tenemos de ti, tanta necesidad personal de comunión contigo, Señor. Rogamos la administración de tu presencia, de tu Espíritu Santo sobre nosotros. A través de estos versos rogamos, Señor, que nos ilumines, que nos enseñes, que nos ayudes a seguir adelante, Señor, en medio de esta tierra, en medio, Señor, de tanta adversidad, de tanto problema, de tanta circunstancia en medio nuestro, pero sabemos que tú eres nuestra fortaleza, Señor. Gracias, Cristo amado. Gracias, glorioso Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Esta noche vamos a hablar acerca de el llamado de Dios. Y el encabezado dice: predicación de Juan el Bautista. Juan, pues, el Bautista fue llamado por Dios a preparar el camino, amén, de aquel que iba a venir, de aquel que iba a morir en la cruz del Calvario, nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Cuando hablamos del llamado de Dios, hermano, hablamos del trato que Dios quiere tener con la humanidad. Hablamos de la misericordia de Dios, hermano, hacia la humanidad, hacia el ser humano, hacia la persona. La misericordia de Dios para con usted y para conmigo. De eso hablamos cuando hablamos del llamado de Dios. Y sabemos que el Señor ha hecho un llamado constante a todo ser humano. Ha hecho un llamado continuo y siempre ha tenido misericordia, y ahí ha sido tardo para la ira y grande en misericordia. Es un Dios de oportunidades. Es un Dios, hermano, que habla continuamente, y lo ha hecho de tiempo en tiempo. Aún allá en los tiempos de Noé, Dios habló. Amén. Dios habló a través de Noé para que las personas de ese tiempo, de esa generación, se pudieran arrepentir, pudieran entrar en la barca que proféticamente, hermanos, hablaba de la salvación. Siempre ha dado oportunidad el Señor, hermano, para
para obrar, para restaurar, para redimir al hombre. Y ahora nosotros testificamos de ello. Ahora nosotros testificamos que el Señor es bueno, que el Señor es grande, que el Señor nos dio una gran oportunidad. Porque al estar aquí, hermano, podemos vernos tranquilos, podemos vernos alegres, podemos vernos gozosos. Pero cuando no éramos hijos de Dios, habían grandes tribulaciones en medio de nosotros. Habían grandes situaciones difíciles. Y íbamos prácticamente a una muerte espiritual segura, sin esperanza, sin Dios. Hermanos, las cadenas que atan a la persona son tremendas. Y ahí solo puede llegar Dios tratando con el hombre, tratando con la persona, tratando, hermano, con aquel que está atado por sus delitos y pecados. Y el llamado de Dios pues ha sido constante, y nosotros un día entendimos el llamado de Dios, comprendimos el propósito de Dios. Quizás pasó mucho tiempo, pero aún en ese tiempo el Señor en su misericordia y bondad nos guardó, nos sostuvo, porque tenía un trato personal con usted y conmigo. Así lo tiene con el oyente, así lo tiene con aquel que no conoce a Dios. Y fíjense que estos versos hablan de un mensaje de parte de Juan, el enviado por Dios, en 3 partes. Es un mensaje triple, trifásico. Trae 3 líneas, 3 llamados que son muy importantes aún en nuestros tiempos para nosotros como iglesia y para aquellos hermanos que están lejos de Dios, para aquellos que no han entendido el mensaje, o para aquellos que se hacen el ignorar el mensaje. ¿Cuánta gente, hermano, es llamada por Dios constantemente en sus corazones? Son muchos. Y por eso todavía no viene Cristo por ellos. Por eso todavía el Señor extiende su misericordia, extiende su gracia. Pero el tiempo se acorta. Pero el tiempo es corto. Los días pasan, los meses pasan, los años pasan. Y todavía hay rechazo, hermano, al llamado de Dios. Todavía hay rechazo al evangelio. En Marcos el Señor hace un llamado en su ministerio, que crean al evangelio, que crean las buenas nuevas. Y el mensaje de Juan ese era, un mensaje distinto. No era un mensaje religioso que no cambiaba, sino que era un mensaje maravilloso por el cual ellos pudieran arrepentirse de sus pecados y obtener el perdón, la salvación, la redención. Y Dios siempre ha mostrado su amor y su bondad. Este mensaje pues ya había sido anunciado allá en los profetas, ¿verdad? Ya había sido anunciado la venida del Hijo de Dios, el mensaje de salvación y de perdón. Primeramente, hermano, de los versos 1 al 6, habla de un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. De los versos del 7 al 10, un llamado a aquellos que son religiosos, a aquellos que no quieren reconocer que solo en Cristo hay salvación y que viven una vida religiosa. No quieren reconocer sus malos caminos. Y en el versículo 11 y 12 nos habla de la promesa de Dios a través de su Hijo y de la venida, hermano, de el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad.
Así que vamos a ir viendo, hermano, estos versículos. Primeramente, en el primer aspecto, vamos a ver que Dios, pues, siempre en su misericordia anuncia sus planes. Nos llama antes de que venga el juicio. Siempre antes que venga el juicio hay un llamado. Como le decía, allá en los días de Noé siempre hubo un llamado. Había un llamado. Allá a Nínive también le hizo un llamado a Nínive por medio de Jonás a que se arrepintieran. Y ellos se arrepintieron. Se arrepintió Nínive de sus pecados. En el diluvio igual hubo un llamado, hermano, a través de Noé, y que iba a venir un juicio. Siempre el Señor ha estado llamando antes de que venga el juicio. Y vienen días finales, vienen tiempos finales duros para la humanidad, y Dios sigue llamando al arrepentimiento. Primero vemos aquí en el versículo 1 que dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Imagínense dónde se posesiona Juan el Bautista para predicar, para anunciar en el evangelio: en el desierto. ¿Y qué significa eso, hermano? Que Juan se presentara en el desierto. Sabemos que en el desierto hay calor, hay muerte. Prácticamente, hermano, allí solo hay pues miseria. Y por eso el mensaje de Dios llega a esos lugares. Por eso el mensaje de Dios llega allí donde hay circunstancias difíciles, ahí donde la persona está pasando situaciones agónicas. Bueno, hace unos días oímos de que alguien se quitó la vida. Se quitó la vida, imagínense. Qué tremendo, hermano, cuando no hay respuesta. Qué tremendo cuando no hay solución. No haya el hombre solución. No haya el hombre personalmente salida. Es que nosotros somos frágiles. Nosotros somos incapaces. No hallamos la salida. Pero hay uno que tiene la salida para adversidad y se llama nuestro amado Señor Jesucristo. Hay uno que sí puede. Hay uno que puede cambiar el rumbo. Hay uno que puede obrar. Y allí en medio de ese desierto que quizás usted esté pasando, ahí puede llegar el Hijo de Dios para restaurarle. Puede llegar el Señor para sacarle en victoria, para solucionar el problema. Pero Juan, hermano, dice que vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Juan era un hombre valiente, hermano. Juan el Bautista era valiente. No le importaba predicar el evangelio aquí en el desierto, en medio del calor, en medio de la adversidad, en medio, hermano, de un desierto en donde no había esperanza. Pero su mensaje era un mensaje lleno del poder del Señor, lleno de la presencia del Señor. Ese era el mensaje de Juan. Y ahí llega el mensaje, ahí llega la palabra. Ahí en medio del problema llega el mensaje del Señor. Si dijéramos nuestros testimonios, hermano, quizás el Señor llegó de esa manera a nosotros. Quizás el Señor llegó de esa manera en un momento difícil a nuestras vidas. En un momento donde no hallábamos la salida. En un momento donde ya nuestra vida iba rumbo a la muerte. Y muchos quizás dijimos: yo quiero morirme, ya no quiero seguir en esta vida. Así dijimos algunos, hermanos. Es una realidad.
cual fuera, hermano, la esclavitud que tuviéramos. Dijimos nosotros, ya no quiero vivir. Bueno, el alcohólico eso dice, ya no quiero vivir. Por eso se entrega, hermano, al alcohol desmedidamente, hasta llegar a la muerte, hasta llegar al fracaso, hasta llegar a perderlo todo, porque no encuentra la salida, porque no encuentra el sentido. Pero el mensaje ahí llega, hermano, donde está esa adversidad. Fíjese que el versículo 2 nos habla de que el mensaje de Juan era sencillo y dice, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje, hermano, es sencillo. Prácticamente nos habla de arrepentimiento. Nos hace una advertencia a que nos arrepintamos. Ese era el llamado de Juan, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque venía Cristo para salvar, para restaurar. Ese es el mensaje de la palabra. Ese fue el mensaje de Jesús en su ministerio, que se arrepintieran, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que nadie perezca, y ese es el mensaje. Usted, pues, que no tiene a Cristo, ese es el llamado de Dios, a que venga a Cristo, a que se arrepienta, a que confiese su falta y su pecado, a que se rinda a los pies del Señor, a que dejemos el orgullo. Muchas veces el orgullo nos hace, pues, retroceder. Muchas veces cuando se predica y se hace un llamado, hay una batalla. Amén. Hay una batalla personal, en donde el orgullo nos hace no recibir al Señor. Pero sí hay una conciencia de pecado de parte de aquel que no tiene al Señor. Sabe que está mal delante de Dios, sabe que está lejos de Dios, sabe que tiene que acercarse a Él. Ese es el mensaje, a que nos arrepintamos, a que le busquemos. Y este mensaje, hermano, ya había sido profetizado. En el versículo 3 dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Prácticamente Juan lo que estaba haciendo es preparando el corazón de aquellos que estaban lejos de Dios, para que entendieran que venía algo mejor, algo maravilloso, que venía aquel que podía perdonarle sus pecados, que podía restaurar sus vidas, que podía venir y hacer maravillas. Y eso es lo que hizo Cristo. Él vino a sanar y a libertar. Si vemos el ministerio de Jesús en los evangelios, Él vino con un evangelio poderoso, hermano, con un evangelio lleno, hermano, de señales, a través de sus milagros, a través de esas proezas y maravillas que Él hizo. Ese era el mensaje, hermano, ese era el camino que Juan preparaba para la venida de Cristo. Pero también Juan, dice la escritura aquí en el versículo 4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Aquí habla, hermano, de que Juan pues estaba preparado en el terreno, estaba listo, estaba revestido para afrontar su mensaje, para, hermano, llevar este mensaje en medio del desierto. Estaba preparado.
El cristiano debe estar preparado, hermano. Como hijos de Dios debemos estar preparados para llevar el mensaje de Dios, para llevar el llamado de Dios. Fíjense que aquí habemos varios. Y como iglesia, Él quiere que nos preparemos para llevar el mensaje. Que estemos listos, que estemos dispuestos más que todo. Porque muchos no queremos, muchos tenemos temor. Y es porque no estamos preparados con Dios. No estamos afirmados, no tenemos esa comunión con Dios para, hermano, ser responsables como iglesia. Juan vemos aquí que era responsable al llevar el mensaje. Para eso había sido llamado, para eso había sido encomendado de parte de Dios, para llevar el mensaje. Y él estaba listo, estaba preparado. Porque cuando habla aquí que estaba, dice, vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Amén. En el desierto no se halla nada, hermano. No se halla alimento. Entonces vemos aún Juan el Bautista preparado para las inclemencias aún del tiempo. Estaba vestido de pelo de camello, dice. En el desierto, hermano, en el día pues hace un calor abrasador y en la noche me imagino que es helado. Él estaba listo, preparado. La iglesia debemos estar preparados para llevar el mensaje de Dios. Él quiere restaurar muchas vidas. Él quiere obrar en muchas vidas. Él quiere que llevemos este mensaje. Pero muchos no queremos llevarlo. ¿Cuántas casas misioneras no debían haber, hermano, en esta iglesia? Ese es un llamado para usted, hermano, y para mí. Comprometidos. ¿Cuántas familias hay en centro de misiones? Haga la cuenta. Cada familia debería tener una casa misionera. Amén. Acepte el llamado de Dios, hermano y hermana. Aceptemos el llamado de Dios y cumplamos la misión como Juan lo hacía. Juan el Bautista llevaba este llamado. ¿Cuánta gente, hermano, está necesitada? Bueno, en la casa misionera de ayer tuvimos un nuevo invitado y va a seguir yendo, dijo, porque le gustó el mensaje, le gustó la reunión. Quiere decir, hermano, que hay necesidad. Quiere decir, hermano, que cuando nos comprometemos, el mensaje es llevado. Cuando nos comprometemos, la gente escucha, atiende. Y nosotros comprometidos con la obra de Dios, llevamos el mensaje. Este llamado de parte de Juan, de parte de Dios a través de Juan, era arrepentirse de sus pecados. Leamos el versículo 5 y 6. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Fíjate que la gente al oír este mensaje atendía el mensaje y eran bautizados, dice, y confesaban sus pecados. Amén. El bautismo en agua, hermano, simboliza la muerte a este mundo y la resurrección a una nueva vida. Es simbólico. Y ellos se arrepentían de sus pecados, dice, y se bautizaban. Esa es la identificación del cristiano. Esa es la identificación de aquel que ha creído. Muere, hermano, a el mundo de pecado y resucita a una nueva vida. Esa es la vida que el Señor quiere darnos. Esa es la vida que el Señor quiere y anhela que usted tenga, que todos tengamos una vida nueva, una vida en donde gocemos de la gracia de Dios. En el mundo no vamos a encontrar nada bueno. Ahí no se encuentra nada bueno, hermano. En los deleites no se encuentra nada bueno. Muchas personas de esa manera viven.
en sus deleites, en su trasnochar, y piensan que ahí está el gozo. Pero al levantarse en la mañana hay decepción, hay desánimo, hay, hermano, miseria. ¿Cuántos de ustedes pues dejaron todo su dinero en una noche de deleite? Muchos lo hicimos. Muchos dejábamos todo nuestro dinero en los deleites y en la mañana amanecíamos allá todos vomitados, ¿va? Todos chucos. Así está la humanidad, hermano, en sus deleites. Pero el Señor quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados. Él anhela nuestro arrepentimiento. Y qué duro es, hermano, que cuando Dios llama, la persona se niega, no entiende. A lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. El Señor quiere que nos arrepintamos. El Señor quiere restaurarnos. Si usted pues anhela sentir el gozo y la paz que Dios da, arrepiéntase de sus pecados. Venga a Cristo, confiese su falta delante del Señor y va a tener esa vida nueva en Cristo. Es una vida de gozo. Muchos de los que venimos aquí venimos riéndonos, gozosos, ¿va? Alegres. Nos sentimos victoriosos a pesar de los problemas, de las enfermedades. El creyente viene alegre, viene gozoso, viene con alegría, viene alegre porque está con su Señor. Ese es el gozo que da el Señor. No depende de las circunstancias que vivamos, sino que depende de la fe en el Hijo de Dios. El llamado de Juan también, en su segunda etapa, era un llamado a los religiosos de su tiempo. Desde el versículo 7 al 10. En el 7 pues les hace un llamado y les dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Los fariseos y los saduceos eran religiosos, eran personas que solo ellos decían tener la verdad y practicaban la ley mosaica. Eran tradicionalistas. Y usted sabe que alguien religioso está bien enraizado, hermano, en su tradición. Está bien enraizado, hermano, en sus preceptos personales. Y es difícil, hermano. Ya hemos platicado con religiosos y es duro. Están, hermanos, ciegos totalmente. Y les llama aquí hipócritas, porque estos religiosos llegaban solo para, hermano, saber, solo para enterarse, y no llegaban con la buena intención de arrepentirse de sus pecados. Esto es importante, porque en la iglesia hay muchos religiosos, hermano. Hay iglesias donde son miles de asistentes, pero ¿serán esos miles la iglesia de Dios? ¿Serán esos miles los hijos de Dios o serán esos miles fariseos o esos 500 fariseos? Es importante porque el llamado de Dios es ese. Pareciera duro, pareciera golpeante, ¿va? Porque muchas veces no nos gusta esta clase de mensaje, porque pareciera que nos golpea. Pareciera que cuando nos dicen pecadores nos golpean, pero no es así, hermano. Es el llamado de Dios a buscarle con un corazón sincero, con un corazón contrito. Y muchas veces hasta el que está en el púlpito anda mal, hermano. Es tremendo. Hasta que el que está hablando puede ser un fariseo, puede ser un hipócrita. Amén. Que pone cargas que él no lleva. Así lo hacían los fariseos.
Ponían cargas y hablaban y ellos no llevaban la carga. Hermano, llevemos esa carga nosotros. Ese es el llamado de Dios hacia nuestras vidas. Llevemos nosotros ese mensaje y llevémoslo a la práctica personal. El Señor pues no se agrada de la hipocresía. Nosotros podemos hablar bonito, podemos predicar bonito, podemos tener un léxico, podemos impactar, hermano, cantidad de personas. Hay mucho pastor que le gusta el púlpito, le gusta pararse en el púlpito. Ay, vengo a predicar. Pero es un hipócrita, hermano. No está haciendo la voluntad de Dios, no está practicando lo que habla. Y eso es lo que quiere el Señor, que lo que nosotros hablemos lo practiquemos. Y aquí prácticamente hace un llamado a esta clase de religiosos. No había un arrepentimiento sincero en ellos. Versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Por su fruto los conoceréis, dice la Escritura. La gente nos va a señalar, hermano. La gente conoce quiénes somos. Él nos conoce. Bueno, hay una anécdota por allí que buscaban a cierto hermano y no lo hallaban. Y dijeron, el tal es, y dijeron el apodo. Sí, el hermano tal. No, en vez de no es cristiano, le dijeron. Tenía mal testimonio, hermano. Era un fariseo. Es tremendo. Pero aquí, hermano, Dios espera frutos dignos de arrepentimiento. Todos aquellos pues que están en una congregación y viven una vida, hermano, alejados de Dios, vuelvan al Señor, arrepiéntanse y vuelvan al Señor, dando frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de la fe que hemos recibido. Es importante. Y el versículo 9 dice: y no penséis decir entre vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea, le replicaba, hermano, su tradicionalismo. Mucha gente piensa que porque el tío de él es pastor se va a salvar. Mucha gente piensa que porque su tío tiene algún privilegio, él también puede salvar. No, la salvación es personal. No es, hermano, tradicionalista, sino que la salvación es individual. No es, hermano, porque mi tía fue religiosa, yo también voy a ser religioso. No es así. El evangelio de Dios es poder para salvación. Es poder restaurador. Ese es el evangelio. El evangelio no es una religión. El evangelio, hermano, es un evangelio que va acompañado del poder de Dios, que restaura, que salva, que redime. Los que estamos aquí presentes lo testificamos. Nos vemos aquí bonitos, pero cuando estábamos lejos de Dios éramos muy diferentes. Y Dios hizo un cambio maravilloso. Que aquel que quizás nos conoció en un tiempo, ahora nos ve, hermano, predicando, anunciando el evangelio, se admira. Porque lo que éramos antes no es ni la sombra de lo que Dios nos ha regalado, hermano. Así es que aprovechemos lo que el Señor nos ha dado. Pero viene aquí en el versículo 10 y dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ese es el juicio de Dios. Esa es la advertencia para que aceptemos prontamente el llamado de Dios, para que aceptemos, hermano, prontamente las misericordias que el Señor ofrece. Como lo dije, el Señor primeramente nos habla con paciencia.
nos habla de sus bondades, de sus misericordias, de su plan. Está en nosotros, hermano, aceptarlo o no aceptarlo. Porque el que cree será salvo, dice. Mas el que no cree ya ha sido condenado. La persona se condena a él mismo. Se condena a él mismo porque ya el evangelio se le fue anunciado. Hoy en día no hay rincón quizás donde no se haya oído el mensaje. No hay rincón quizás donde no se haya oído el llamado de Dios. No hay lugar donde no se predique el evangelio. En los mercados, en los autobuses y qué más, hoy en las redes sociales está el mensaje, está el llamado de Dios. Es por eso que debemos correr rápidamente y aceptar ese llamado. Aceptar, hermano, el plan de Dios para salvación, más en estos tiempos, hermano, difíciles. Vemos que la hora se está terminando. Vemos que el tiempo se está cortando. Y Cristo pronto viene por su iglesia. Estamos en el tiempo de la gracia de Dios todavía. Todavía hay oportunidad de, hermano, huir y aceptar la salvación de Dios, aceptar el mensaje, aceptar el llamado. Pero Juan solo era aquel que preparaba el camino de algo más grande. Juan solo era aquel que preparaba el camino para que Cristo viniera a esta tierra y, hermano, viniera a predicar y a traer buenas nuevas. El versículo 11 al 12 nos habla de ello. El versículo 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua, dice Juan, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gloria al Señor. Aquí prácticamente se habla de la venida de Cristo en su ministerio. Habla de que Juan solo preparaba el camino para que Cristo viniera y cumpliera la misión de Dios y viniera a dar a conocer a Dios. Amén. Podemos conocer a Dios solo viniendo a Cristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mensaje. No hay otro intercesor, como lo anuncia. No hay ningún ser humano que pueda interceder por nosotros, sino solo Cristo, que también fue hombre. Solo Cristo puede mediar entre usted y Dios. Viniendo a Él, conocemos a Dios. Ahora el cristiano tiene libre acceso a Dios a través de Cristo. Ahora podemos orar, podemos clamar a Él y recibimos la respuesta de Dios. Hemos recibido la respuesta de Dios. Hemos recibido milagros de Dios. Solo Él puede hacer un milagro en nuestras vidas. Y venía el Espíritu Santo. Después de que Cristo asciende a los cielos, viene la promesa de ese Consolador, el cual nos iba a guiar a toda verdad, y es el que está con nosotros todos los días de nuestra vida. Ahora el cristiano no está solo. Fíjese que la aflicción de los apóstoles quizás era quedarse solos, hermano, porque Cristo iba a morir en la cruz del Calvario. Y en los últimos tiempos de Jesús, los discípulos estaban desanimados, estaban cabizbajos, porque se les iba a Jesús. Jesús iba a ser crucificado. Pero el Señor Jesús les alienta y les dice: vendrá el Consolador, el cual los guiará a toda verdad. ¿Cómo es que el creyente, hermano, supera las adversidades? ¿Cómo es que el creyente puede vencer el pecado?
¿Cómo es que el creyente puede, hermano, pelear en esta tierra de tanta maldad y vencer el pecado? A través del Espíritu Santo. Él nos guía. Él está con nosotros. No estamos solos. Él está cerca de nosotros. Él nos da la fuerza. Si no, ya no estuviéramos aquí. Amén. Solos no podemos. El hombre solo no puede. Si usted quiere dejar el pecado, lo va a poder hacer viniendo a Cristo nada más y dejándose guiar por el Espíritu de Dios. Solos no podemos, hermanos. Solos somos débiles humanamente. No hay fuerzas. No es por nuestras obras, sino es, hermano, a través de la fe y dejándonos guiar por el Espíritu de Dios. Y en el versículo 12 dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el grano y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí viene el juicio de Dios separando. Recogerá su trigo y el granero, dice, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué somos? ¿Somos trigo o paja? Pues la paja era la que se iba a quemar, ¿verdad? Era la que no servía. Como cristianos debemos servir fielmente al Señor. Fielmente, ser fieles a Él. Ese es el llamado de Dios para la iglesia, para nosotros. Seamos fieles, hermano. No cuesta ser fieles si tenemos el Espíritu Santo. No cuesta. Solo es necesario someternos a Él. Solo es necesario someternos continuamente a Él, trabajando en su obra. Muchos cristianos no entienden, hermano, que trabajar en su obra es muy importante. Porque trabajando en su obra, hermano, pues no estamos teniendo distractores. Amén. No estamos desviando nuestra vista para otro lugar, sino que estamos constantemente ofreciéndole nuestra vida al Señor, ofreciéndole todo nuestro ser en su obra santa. Así es que, hermano, usted y yo busquemos al Señor en todo tiempo, honrémosle, y aquel que no tiene a Cristo, pues venga. Esta noche es noche de restauración para su vida. Cerremos nuestros ojos, y aquel que no ha dado su vida al Señor y esta hora quiere hacerlo, a través de su palabra, pues hemos aprendido que el llamado de Dios es constante, pero que el tiempo se termina. El tiempo se acaba, el tiempo es corto. Y usted que nos sintoniza, si en este mensaje ha sido tocado por el Espíritu Santo, reciba a Cristo y confiese su pecado. Dígale al Señor: perdóname, restáurame, lávame en tu sangre, límpiame de toda mi maldad, me entrego a ti, Señor. Solo en ti encontraré la paz y el gozo. Dígaselo al Señor. Reciba a Cristo. Si usted recibe a Cristo esta hora, solo llámenos. Ahí están en la pantalla los teléfonos en donde puede llamar para que estemos orando por usted. El Señor les bendiga a todos, amados hermanos que nos sintonizan. Les esperamos día martes 6 de la tarde, jueves 6 de la tarde y domingo 9:30 de la mañana. Dios les bendiga a todos.